entre los santos que heredan la rica herencia. Pero el llamado especial de seguir la unción espiritual. Y es una reflexión bíblica de edificación al cuerpo de Cristo a manera global. Mateo capítulo 24, estamos cerrando la serie sobre velar. Y dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. Diga rápido, el mío no, en el nombre del Señor. Es una profecía para el amor frío allá. Más, diga fuerte, más. El que persevere hasta el fin, este será. ¿Cuál es la promesa? Este será. ¿Cuál es la condición de la promesa? El que persevere hasta dónde es caminar hasta el fin. Ahora, abra la Biblia antes de sentarse a orar en Isaías 35 y versículo 8. Y cuando abra esta porción de la palabra, va a coincidir su vista en una de las promesas más grandes que la Biblia tiene. Isaías 35, verso 8. ¿Están allí conmigo, hermanos? Dice Dios en su palabra, léalo fuerte conmigo. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Cómo más dice ahora? No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Ahora la promesa: el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Cuál es la promesa? Que el que anduviere en este camino, aunque tenga torpeza, dice, no se extraviará. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra bendita, que está llena del Espíritu Santo. Y estamos creyendo esta mañana que tú nos vas a evitar tropezar y que vamos a ser vencedores, victoriosos, triunfantes, y que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Háblanos en una forma tremenda, muévete, enséñanos, muéstranos el camino y derrama tu presencia como si fuera un río que crece en esta mañana y habla a lo más profundo de nuestro corazón. Y dinos el aviso de cómo evitar tropezar en este camino de la fe. Gracias por tu promesa y oramos que esta mañana te lleves toda la gloria otra vez, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder. Que tu palabra sea como fuego que quema, como martillo que quebranta la piedra, como aceite que cura la herida, como bálsamo que sana al enfermo. Y oramos que tu palabra también corra y sea glorificada en el día de hoy. Por Cristo lo pedimos. Ato la serpiente antigua, demonios, principados, potestades satánicas, sean reprendidas, atadas y consumidas en el nombre de Jesús. Y decimos amén a esa verdad. Amén y amén. Pueden ocupar sus asientos, hermanos muy queridos. Esta mañana queremos hablar sobre el peligro de tropezar y cómo podemos evitar quedarnos a medio camino por la realidad de los tropiezos. Cuando hablamos de tropiezos tenemos que entender que el que está llamado a ser avisado de que puede tropezar es una persona que está obviamente en el camino, ¿verdad? Está en el camino. Está en el camino porque está caminando en el camino. Y Jesucristo le advierte que mientras avanza en el camino, puede haber tropiezos que si los vemos desde antes, los podemos evitar. Jesús mismo es el camino. Él es el camino. Y es por eso que cuando Él aparece como el camino en Juan capítulo 14, versículo 6, no hay otro nombre, dice Hechos capítulo 4, versículo 12, en el cual podamos ser salvos. El camino único que nos lleva al cielo es el Señor. Él mostrándose como el camino.
está ilustrando que la vida cristiana entonces no es una profesión estática de mi fe, sino que el día que profesé ser de Cristo, comencé a caminar, comencé a avanzar, comencé a seguir. Y el llamado es que ahora que conozco que el camino es Jesucristo, yo entienda que entonces ser cristiano no es una profesión estática, sino un continuar, un avanzar, un seguir, un continuar, una meta trazada, un objetivo a lograr. Y eso es tu historia y mi historia. Estamos aquí con Samuel para decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hemos llegado hasta aquí. Por eso hoy leímos la palabra sobre la maldad multiplicada. Entonces el amor se enfría. Cuando hay mucho pecado, el amor no está. Cuando hay mucha santidad, el amor, dice Pablo a Timoteo, brota de un corazón limpio. Y mientras estamos en el camino de la fe, el Señor nos quiere acordar que esta profesión de ser cristiano, que comienza con una confesión, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es una confesión inicial que me coloca en el camino de un peregrino que va avanzando de esta tierra que está sometida al juicio de Dios pronto hasta que lleguemos a la ciudad celestial que se llama en la Biblia la Nueva Jerusalén. Dice la palabra en Hebreos 11 que los héroes de la fe morían sin recibir la promesa de que Cristo vendría. Ellos no lo vieron venir en sus días, pero lo creyeron a tal manera que saludaban la venida de Cristo, saludaban que Él sí volvería al mundo. Ellos eran extranjeros, dice la Biblia en Hebreos 11, y peregrinos en el mundo. Estaban caminando en el camino de la fe. Permítame volver a ratificar la verdad de que la manera de meterme en el camino es desechar la opción de que yo me puedo autosalvar. No hay nada que yo haga que me pueda salvar. No hay ningún sacrificio que yo haga. Soy inconverso. Ni aunque camine a pie con una piedra arrastrada por el piso. Ni aunque yo le haga muchos votos a una imagen que está en la pared. Aunque yo deje de comer carne. Aunque yo guarde el día de reposo. Todo lo que yo haga está negado el permiso a eso como elemento salvífico. La Biblia establece que no tenemos la manera de obrar y salvarnos. Y como no la hay, Dios hizo una manera mucho más fácil. Cristo obró en la cruz del Calvario en lugar de nosotros. Él murió llevando nuestros pecados. Él murió llevando nuestras culpas. Y los que creemos en el Señor, recibimos perdón de pecados por su nombre. Él llevó nuestro juicio, Él llevó nuestra condenación. Y la vida cristiana comienza, se hace una persona caminante en este camino cuando cree que solo Cristo lo puede salvar y le habla a Cristo. Cristo, yo creo que tú eres el único método que tengo de ir al cielo, así que te recibo por la fe, te voy a mirar siempre por la fe, te voy a adorar siempre por la fe, te voy a dar la gloria como el único Salvador siempre. Y cuando la persona cree de esta manera en Jesús, la persona se salva, escapa de la condenación. Así que es un acto de creer. Me llama la atención siempre lo fácil que la Biblia dibuja el salvarse. Le dijo Felipe al eunuco después que le predicó a Cristo, y el eunuco quedó en Hechos capítulo 8 absorto. Y llegaron a cierta agua y Felipe oyó que el eunuco recién evangelizado le dice: ya me dijiste del bautismo ahí, veo agua aquí. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Que es la señal visible de que quiero a Cristo. Y él dijo: si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y la única opción que le dio para ratificar que era salvo era creer en Jesucristo con todo el corazón. Así la Biblia establece que lo que creemos en Él, que Él murió en nuestro lugar, que llevó nuestros pecados, que fue sepultado por nuestros pecados y que se levantó para justificarnos. Si lo creemos y mantenemos esa fe, somos salvos del juicio eterno y no heredaremos condenación, mas heredaremos vida eterna en Cristo Jesús el Señor. ¿Tú crees eso con todo el corazón?
¿Crees que solo Cristo salva? ¿Que hay un solo camino que me da vida eterna? Pues si lo crees, ya usted entró y yo entré. Y entonces si lo creemos, entramos al camino para el cual ahora nos mandan a continuar la senda que aparece en Hebreos 12, que dice: quitémonos todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos, dice la palabra allí, con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. He visto a la gente en la iglesia aquí recibir gozo cuando se arrepienten de los pecados y Cristo los lava con su sangre. El fruto del Espíritu es amor gozoso, es amor, gozo, paz, paciencia. Ese amor de Dios en la persona se convierte en alegría y la persona comienza a disfrutar tanto la vida cristiana. Y es tan fácil hallar el camino, salvarse, entrar por él, que los escritores sagrados, incluyendo al gran maestro de todos, a Cristo, él nos advirtió de que a pesar del gozo que tenemos por lo fácil que fue salvarnos, tengamos la habilidad de velar, porque hoy vamos a ver en la iglesia, en el camino y en la palabra de Dios, que en este camino hay tropiezos que el caminante los debe tener en cuenta. No sea cosa que en él no se cumpliera lo que dice a Cristo, que el que persevere hasta el fin, este se salva. Así que yo esta noche, esta mañana me miro y digo: Señor, yo me quiero salvar. Ya yo creo que tú eres mi salvador. Yo creo que tú moriste por mis pecados en la cruz, que yo no puedo hacer nada para salvar a Eliseo Rodríguez, pero que tú moriste por Eliseo Rodríguez en el Calvario. Yo soy salvo esta mañana por la fe. Pero a la vez que yo tengo esa convicción innegable, irrefutable, irreversible, todos los días digo: Señor, ayuda a Eliseo Rodríguez para que él entienda que todavía no tengo el galardón aquí en la mano. Todavía estoy en el peligro de tropezar y no continuar. Y esta mañana el mensaje de la palabra llega como una advertencia para que digamos: Señor, no permita que yo tropiece y me quede a medio camino, porque la promesa es que si yo persevero hasta el fin, entonces seré salvo. Permítame ser un poquito profundo, pero explicándolo despacito en esta palabra. Así que esta palabra ilustra que la salvación es instantánea, pero que a la vez la salvación absoluta es una cosa que vamos a heredar. Mira el lenguaje que dice la Biblia aquí: eres salvo por la fe. El ladrón de la cruz no tuvo trayectoria ninguna. Él creyó en Jesús y ahí crucificado al lado del Señor lo miró. No tuvo trayectoria. De ahí, del arrepentimiento, en unos segundos más o 2 días más, cuando se muriera él, se salvó. Pero la Biblia habla de que los que hemos creído en el Señor tenemos una trayectoria por delante y aún no hemos consumado el objetivo por el cual me arrepentí, para heredar la promesa de Cristo. La promesa de Cristo es el cielo. La promesa de Cristo es la nueva Jerusalén celestial. La promesa del Señor es que voy para el cielo con toda la iglesia en el nombre del Señor. La promesa no es la tierra, no solamente el gozo. Ahora tengo las primicias, que se llama en Corintios las arras, las primicias de la herencia. Tengo el gozo celestial, tengo el poder celestial, tengo la palabra celestial, pero son solo primicias. La salvación todavía está por consumarse respecto a poseerla, cuando después que hemos creído ya estamos en el camino, sigamos adelante hasta que el que persevere hasta el fin, ese es el que se va a salvar. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? ¿Cuántos lo comprenden? Así que yo debo seguir perseverando para salvarme. Debo seguir perseverando para heredar. Debo seguir perseverando para conseguir mirar al que ahora adoro sin verle. Y esa es la trayectoria que la Biblia muestra al que va caminando en la fe. Asegúrate de que tú entiendas que hay que todavía vivir en fe. Todavía vivir en fe. Todavía vivir en fe. Seguir creyendo. Continuar mirando al Señor. Continuar expectando el día que lo veamos cara a cara en plena gloria.
gloria. Todavía no está consumada la herencia. Incluso nuestros cuerpos son una muestra de eso. Pablo dijo, estoy esperando todavía la redención de mi cuerpo. ¿Qué significa? Este cuerpo aún está redimido todavía. Cristo pagó por él, pero la redención del cuerpo va a ser realmente consumada cuando Cristo venga y él va a transformar el cuerpo llamado en la Biblia el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea entonces nuestro cuerpo ahora humillado por la corrupción a que está sujeto. Hay que bañarlo, hay que darle comida, hay que alimentarlo. Ahora, cuando lleguemos allá, tendremos ese cuerpo transformado en un cuerpo inmortal, en un cuerpo iluminado, en un cuerpo de gloria. Y Pablo dijo, estoy caminando esperando allá la redención de mi cuerpo, cuando él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cuántos dicen amén por eso? Estás en el camino, estás en el primer paso. Ya sabes que él murió por tus pecados. Decimos un fuerte amén a esa verdad. Pero todavía hay trayectoria. Hay que estar velando. Hay que estar cuidándome porque hay tropiezos en el camino. Y de eso trata Dios en su palabra en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Tan grande es esa verdad que Cristo dijo una vez, imposible es que no vengan tropiezos. ¿Se acuerdan ese versículo? Imposible es que no vengan tropiezos. Permítame ilustrar lo que es un tropiezo. Una vez mi hermano Moisés y yo, sabe que los niños tienen un problema, que los niños no ven el peligro. Ellos andan con un cuchillo sin saber qué peligroso es el cuchillo. Tienen que los padres advertirlo del peligro. Y cuando éramos muy niños, Moisés y yo un poquito mayor que él, le caía atrás a Moisés para sorprenderlo, para hacerle cosquillas en las costillas. Y estábamos jugando allá en el campo. Y mi hermano Moisés tropezó por huirme. Yo todavía tengo que pagarle una ofrenda a Moisés por eso. Y tropezó con el balance de la casa y con el travesaño de la parte de abajo del balance. Él cayó de frente y ese travesaño de cedro esquinado, bien filoso, le cortó la ceja derecha. Hasta hoy él tiene una marca de que yo lo amaba cantidad cuando éramos niños. Ese tropiezo le soltó sangre. Menos mal que no fue mortal, pero es un tropiezo. Hay tropiezos que son mortales. Hay gente que han tropezado. Jesús dijo una vez que el que anda de día no tropieza, pero el que anda de noche tropieza. Así que mientras andamos en el camino del Señor va a haber tropiezos. Algunos son mortales. Hemos conocido y lo veremos aquí hoy, personas que tropezaron y se perdieron en el tropiezo. Y otros que, como este caso, no fue mortal, pero causó herida, causó atraso, causó malestar. Y eso es lo que el Señor dice en la palabra que está advirtiéndonos esta mañana. Cuando vengan tropiezos, veamos cómo los sobrepasamos, porque no somos incautos, lo conocemos de frente y el Señor nos va a ayudar para sobrepasar los tropiezos en el nombre de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Hay una promesa que ustedes leyeron, seguro la marcaron por allí por su Biblia que leímos esta mañana. Isaías 35:8 dice, el que ande en este camino, el que ande en el camino del Señor, el que siga creyendo que solo Cristo lo salva, el que siga creyendo que solo Él es el único que nos puede salvar, el que ande en este camino, que persevera en este camino de lunes a lunes, de mes a mes, de año en año. Si persevera en ese camino, es el que anda en este camino, la promesa es que por torpe que sea, no se va a extraviar del camino. Reciban esa promesa en el nombre del Señor. Ese camino es un camino seguro. En otras palabras, si alguien me quiere sacar de Cristo, ya me sacó de la promesa de no tropezar. La promesa es que si yo ando en el camino de Cristo, entonces no voy a tropezar. Esa es la promesa única que el Señor nos da, con la condición de que estemos en el camino correcto. Así que si obedecemos los mandamientos del Señor a perseverar, vamos a continuar sin tropezar con los tropiezos. Vamos a sobrepasarlos en el nombre de nuestro Señor. Ahora, al abrir el tema de los tropiezos en la Biblia, encontramos enseguida que hay dos maneras como se expresan los tropiezos. El primero son los tropiezos por personas. Hay personas que las veremos enseguida que te hacen tropezar. Y el segundo son causados los tropiezos por ambientes o por demonios. Hay personas que el enemigo pone delante del cristiano para hacerlo
tropezar. Y hay ambientes o fuerzas diabólicas que vienen para que usted no avance, se quede a medio camino. ¿Quién aquí recuerda que Israel estuvo 40 años en el desierto, dando vueltas casi en el mismo lugar? Cuando Israel podía atravesarlo en unos 23 días, si andaban a pie con el ganado, de allá de la costa de Egipto, del Mar Rojo, hasta allá, hasta la frontera con Canaán, en la parte sur. No era tan lejos, a pie lo podían hacer como en tantos días, menos de un mes. Pero tuvieron 40 años porque hubo muchos tropiezos con que ellos iban avanzando y retrocedían. Iban avanzando y retrocedían. No lograban llegar. Y eso es lo que esta mañana queremos mostrarte por la Biblia. Que va a haber, número uno, personas que se pueden poner delante de ti y de mí para hacernos tropezar. Es imposible que eso no nos ocurra. Nos va a ocurrir, pero si lo sabemos, les podemos evitar en el nombre del Señor. Hay una palabrita que nunca se predica de ello, hablando de personas que son tropiezos. Pablo dijo a Timoteo, te presento a estos, y habló una cita, una lista de personas malas. Dice, a los tales evita. Así que yo sé que hay un tropiezo en el camino. Hay una persona que veremos enseguida que el diablo puede levantarla para que yo tropiece. Dice la Biblia, pero evítalos. A veces no nos mandan a fajarnos con ellos. A veces no nos mandan a enfrentarlos. Hasta el Señor dijo una vez, no le echen la perla a los cerdos. Hay personas que usted le ha predicado y lo que hacen es reír y burlar y mofarse del gran nombre del Señor y lo han humillado a usted. Trate de evitarlo mejor, porque en un momento esa persona puede ser un tropiezo para que usted se quede ahí mirando hacia abajo nada más, lleno de ruborosidad y de temor o de espanto o de pavor, y se quede ahí con esa persona nada más sin avanzar. Y esa persona debe ser evitada para usted continuar a los proyectos que Dios tiene con cada uno de nosotros. A los tales evítalos. ¿Sabe que la confrontación es con respecto a una doctrina básica como la venida del Señor? ¿O sabes que alguien viene a quitarte de la fe de Cristo como elemento único de salvación? ¿Ya lo sabes? No te enfrentes más. Evítalo, porque puede ser que el Señor tenga un plan maravilloso hacia adelante y estás estancado quizás ahí con esa persona mortificado cada día más. No dejes que nadie te atrase en el programa que Dios tiene para tu vida. Lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, hay una advertencia a nosotros antes de decirle la lista de los tropiezos que tengo esta mañana. Número uno, por personas. Una advertencia que el Señor nos hace, y es el cuidado que yo debo tener cuando yo soy peregrino, como todos aquí somos peregrinos de la fe. Hemos salido del mundo, hemos creído que el camino al cielo es la fe en el único que salva, que es Cristo. Ya estamos en el camino y el Señor nos advierte que nuestra función en el camino no solamente es salvarnos en Cristo, sino hay un mandamiento de que tengamos cuidado nosotros que somos cristianos, para que a la vez que me salvo yo, no sea que yo también sea una piedra de tropiezo para una persona. Yo le quiero preguntar, ¿pudiera pasar que un cristiano, siendo salvo, él se pueda convertir en una piedra de tropiezo para una persona? Antes que me respondan, la respuesta la puede apuntar y la voy enseguida a poner aquí en evidencia por la Biblia. La respuesta es sí. Puede haber un cristiano fiel que tenga una serie de cosas, de libertades que él tiene, pero a la vez que él es salvo, si porque no sabe velar, él se está convirtiendo a la vez en una piedra de tropiezo para otro, y él lo debe saber. Y es por eso que cuando vamos a ser advertidos en esta mañana sobre no tropezar nosotros, la segunda advertencia incólume ahí es que yo, Señor, sea guardado, que mi palabra, mi manera de conducirme no vaya a ser una piedra de tropiezo para otro, porque la Biblia hoy demostrará que eso es posible, pero eso no debe ser así en el nombre del Señor. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, mi libertad que yo tengo en Cristo, que enseguida lo voy a explicar. Yo puedo ser libre para hacer algo, pero puede ser que alguien sea ofendido porque él no es libre para hacerlo. Y mi libertad puede causarle tropiezo a alguien que es débil en la fe. Por eso Pablo decía este versículo, apúntalo en 2 de Corintios 8 y versículo
21, él decía: yo procuro hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Miren cómo Pablo se cuidaba de que él anduviera bien con Dios. Decía: pero también yo procuro que lo que yo hago, lo haga bien delante de los hombres. Usted dirá: pastor, pero si con que el Señor conozca mi vida basta. La respuesta a eso es no. No basta con que el Señor conozca tu vida. Él te llamó para ser un canal de bendición a otros. Él te llamó para ser un canal a otros de bendición. Él te llamó para edificar y no para causar tropiezo. Así que este hombre decía: yo procuro que aunque yo ando bien con él, también hago las cosas honestamente delante de los hombres, para que no sea la idea que da el pasaje que yo vaya a hacer algo que pueda hacer tropezar a alguna persona. Por eso voy a comenzar con esta lista pequeña de personas que pueden convertirse en tropiezo para que tú no avances, no llegues a llegar al final de la meta que el Señor tiene. Número 1, en la Biblia aparecen los impíos. La gente no pía, la gente no santa, la gente no del Señor, los que están sin el Señor. Ellos aparecen en la Biblia como una posibilidad de tropiezo para el cristiano que anda en el camino y va rumbo al cielo. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 34 y versículo 12 aparece una advertencia. Yo quiero que si lo puede buscar en la Biblia lo lea para que se dé cuenta cómo los impíos, en el trato que no cuidemos con ellos, al no cuidar la frontera, en el trato con nuestros vecinos, de nuestros amigos, de trabajo, podemos tener un peligro de tropezar con ellos si no lanzamos una medida de frontera hacia ellos. Dice la Biblia en Éxodo 34 y versículo número 12. ¿Están ahí conmigo? Dice la palabra: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, hablando de los impíos cananeos, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Así que lo que está advirtiendo aquí es que Israel iba a Canaán. Ellos se salieron de Egipto, eran el pueblo de Dios. Ahora iban a habitar en tierras ocupadas por impíos. Dice Dios: mire, Israel, ten cuidado cuando llegues a Canaán. Hay impíos allí. No hagas alianza con los impíos. No te hermanes con ellos, porque pueden ser tropezaderos para ti. Y si Dios lo dice, hermano, es porque es una reverenda verdad, porque está en la palabra de Dios. Por eso la Biblia delimita que los amigos de un cristiano, los amigos íntimos, no son los inconversos. Porque el inconverso, no importa que sea la familia más cercana, se puede convertir, dice Dios, si haces alianza con ellos, en un tropezadero para ti. En otras palabras, no te deja avanzar. La Biblia habla de que la familia de nosotros más íntima es la familia de los que temen a Dios. Que digan amén los que saben eso por la palabra del Señor. Dijo una vez Cristo: mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi padre, mi gente, son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que una alianza, un acuerdo estrecho con un amigo que sea impío y se burla de tu Dios, dice la palabra que si hiciéramos eso, ellos se pueden convertir en tropezaderos. Y usted dice: bueno, ¿por qué no avanza fulano? ¿Y por qué no avanza? ¿Y por qué no avanza? ¿Y por qué cree que avanza pero no avanza realmente? Porque hay una alianza. Dios tiene comunión con un pueblo que le sabe dar la gloria. Y qué bien se siente uno en la comunión de los salvados. Por eso yo tengo oración fuerte todos los días por las hermanas y hermanos que comparten el techo con personas que no son cristianas, porque es la guerra terrible que soportan a nivel cósmico y también a nivel frontal. A nivel cósmico, o sea, los demonios que se mueven en contra de esa persona que es criatura de Dios en la casa, que es simiente de Dios y vive con otros que no lo son. Hay una guerra, pero la promesa es que más son los que están contigo que los que están con ellos. Y el Señor siempre te va a dar la victoria. Que digan amén a eso, hermanos. Todavía mirando a los impíos como tropiezo, hay un salmo famosísimo, salmo, apúntelo, 73 en la Biblia. Lo escribió un músico de Israel, un director de banda llamado Asaf.
Y este hombre llamado Asaf escribió un Salmo 73 para darnos un dato de cómo él tropezó. Escuchen esto, cómo él tropezó con los impíos. ¿Sabe cómo dice que tropezó? Dice que él tropezó cuando, siendo él Asaf, un adorador del Señor, un siervo del Señor, dice que de pronto se puso a mirar la prosperidad de los impíos. Se puso a mirar, dice, bueno, yo que soy cristiano, vamos a decir así ahora, soy hijo de Dios, mira cómo ando aquí, soy un músico del templo, pero aquella gente que son impíos están prosperando. Y habló de una serie de cosas que él veía físicamente en ellos, de prosperidad. Y dice que cuando él los estaba mirando a ellos y le quitó la vista a la recompensa que él tenía por ser hijo de Dios, y los miró, dice, pero qué tremendo, qué bien se ven, qué abundantes tienen los tesoros, qué bien se visten, mira los impíos cómo prosperan. Dice que cuando él pensó eso le causó, dice, un duro trabajo para él, a tal modo que él sintió envidia y sentía envidia de los malvados, a tal modo que dice, por poco mis pies resbalan. Obviamente, yo quiero que escriban esto en su mente, en su corazón. El peligro de tropezar no es tropezar, el peligro de tropezar es caerse. Así que el tropiezo se nos advierte como un peligro, porque si tropiezo y me caigo, no avancé, no llegué. Así que también la palabra resbalar significa allí, yo iba de camino, así que miré a los impíos en el trabajo, en la escuela, donde quiera, en el barrio, en la televisión, qué bien se ven, y mirando qué bien estaban ellos, por poco yo me resbalo, o sea, por poco me caigo, por poco no sigo avanzando en el camino que yo iba, que era el camino de la fe. Hasta que él tuvo cordura y se metió, como entramos aquí esta mañana. Él dijo, hasta que yo entré en el templo de mi Dios. ¿Cuántos aquí saben que en el templo hay sabiduría que Dios manda aquí a la iglesia? Alábale si pueden esta mañana. Hasta que entré en el templo, o sea, cuando entré en el templo de mi Dios, comprendí el fin de ellos. Así que me detuve, por poco me caigo, por poco no avanzo, por poco tropiezo, mirando qué bien se veían ahora. Porque cuando yo tuve envidia no me di cuenta que están prósperos ahora, pero pobrecitos en qué peligro están. Hasta que Asaf fue abierto de ojo por revelación divina, dice, comprendí el fin de ellos. Usted nunca mira el presente de la gente sin Dios. Ore, porque si sigue en ese presente de impiedad, qué triste va a ser su final. Pero dice la palabra, hay un final dichoso para el hombre de paz. Yo sé que le irá bien a los que temen al Señor. Alábele si pueden esta mañana. ¿Cuántos creen que le irá bien a los que temen al Señor? Por eso él dice, yo evité, por nada tropiezo, pero gloria a Dios que Asaf pudo ver el peligro. Dios le abrió los ojos y dice, ya no voy a tropezar. Déjame seguir aunque tenga menos que ellos. Déjame seguir aunque no sea millonario como ellos. Déjame seguir haciendo fiel y andar en el temor, porque la recompensa que yo tendré será más linda y más segura que la que ellos tendrán tristemente si siguen en el camino de la impiedad, aunque lo sigan con prosperidad. ¿Cuántos hermanos sinceros creen que usted y a mí nos ha pasado a veces también igual que a Asaf? Hemos mirado y decimos, mira qué bien se ve la gente, cómo se burla de Dios, mira qué bien le va. Diga, Señor, guárdame de envidiarlos, que yo no tropiece con ellos, porque yo estoy seguro que mi Redentor está vivo, que Cristo viene pronto por la iglesia, que me voy con el Señor cuando Cristo venga. Aleluya. Y que tengo mi nombre escrito en el libro de la vida, y ese es mi gozo, mi herencia, mi visión y mi vida eterna y mi garantía y mi sabiduría. Porque Cristo es poder y también es sabiduría de Dios. La segunda causa como yo puedo tropezar en el camino de Cristo mientras me llego al galardón final, la segunda causa, los segundos hombres son los hermanos fuertes que no tienen en cuenta a los hermanos débiles. Y eso fue lo que introdujo ahorita cuando decía, debo tener cuidado que yo ande bien, soy fuerte, pero un hermano fuerte puede hacer tropezar a un hermano débil. Por ejemplo, se puede hacer tropezar a otros usando mi libertad cristiana delante de hermanos débiles que no tienen libertad para eso. ¿Dónde está la base de la enseñanza esta? Romanos capítulo 14 es un capítulo entero que Pablo trata el problema que había en la iglesia de Roma, porque había un grupo de hermanos débiles en la fe
que decían que a pesar de que ellos creían en Cristo, debían cuidarse de no comer ciertos alimentos. Y ustedes saben que la doctrina sobre comer es que cuando Dios nos dio a Cristo, dice la Biblia que por la palabra de Dios y por la oración el alimento es santificado. Ahora me senté en la casa con mis viejos cuando estuve allá con ellos y le di un seminario ahí en la mesa acerca de este versículo, porque estaba cuidando a mis viejitos que ellos tienen que comer mejor, más sano. Entonces ellos tienen una teoría que dice que si ellos comen y antes de comer lo que sea oran, dice la palabra que el alimento es santificado por la oración. Así que puedo comer grasa, gordito de chancho o de puerco y pollo en salsa, y puedo comer todo tipo de dulces y eso no me va a hacer daño, porque la palabra, y con una fe tremenda, la palabra dice que cuando yo oro es santificado por la oración el alimento. Y me senté de un seminario ahí de media hora con mis viejitos y mi hermana también estaba allí, Oniria, y le hablé un poquito de ese versículo. Claro, como teólogo hablo siempre de la Biblia. Entonces dije, mira, este versículo dice que el alimento es santificado por la oración. Pero asegúrese que lo que se va a comer y santificar por oración es alimento. Porque la grasa no es alimento. Dios mandó que se la quemaran. La grosura no se comía. Dice amén Ingrid, dice amén Ingrid. La grosura no se comía, la grosura dice que se quemaba para Dios porque olía tan rico que Jehová Dios percibía olor fragante cuando se quemaba la grosura. Y le dije, papi, mami, no coman grosura porque eso no es alimento, no califica en la promesa. Lo que califica es que el alimento es santificado por la oración, en el sentido de que se puede comer todo lo que es alimento y no hay prohibición en la palabra para comer ningún tipo de carne. Dicen amén a eso. Pero asegúrense que sea alimento. Ahora, lo que explico es el tropiezo. Pablo dice, en la iglesia de Roma, así como aquí, iglesia local, había un hermano que decía, yo creo en Jesús, Él me salvó, estoy en el camino, voy rumbo a la paz celestial, pero además de mi fe en Él, no debo comer esto, ni esto, ni esto, porque eso, aunque sea alimento, estaba prohibido bajo Moisés. Y otros decían, los que eran fuertes en la fe, decían, Cristo nos redimió de la rotura de no comer ciertas comidas buenas, y ahora en el Señor todo lo que es alimento yo me lo puedo comer. Y eso es lo que dice la palabra. Pablo dice que en el último tiempo vendrán gente de burladores que mandarán a la gente a abstenerse de alimentos que Dios crió. Cada vez que usted oiga a un maestro diciendo, no puedes comer este alimento, ni aquel otro, diga, falso maestro, porque la palabra los llama así, los que me quieren evitar comer de todo. Ahora mire qué problema. En la iglesia de Roma había gente que decía, yo creo en Jesús, pero como de todo lo que no vuela y si es pájaro. Y creo en Jesús y como todo lo que corre aunque no sea carro. Y si no es carro mejor, pero alimento, todo lo que camine lo puedo comer. Y todo lo que vuele lo puedo comer también. Y otros decían, yo no como esto porque se convierte en pecado si lo como. Y la Biblia no dice que es pecado comer una comida por la que yo oré. Si me daño la salud es culpa mía, pero no porque es malo, es pecado comer cierta comida, cierto alimento. Pablo dijo entonces, hermanos, ahí está en Romanos 14, los que son fuertes en la fe. Y como son fuertes en la fe de que solo Cristo salva, y que solo Cristo salva, y que la salvación es un regalo de Dios, y pueden comer carne, cómanla sin problema. Y dijo Pablo, pero el que cree que esto es malo, no lo coma porque no tiene fe. Dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si él cree que es pecado, dice, no la coma, porque si lo hace sin fe, ya se le convirtió en pecado. Así que la recomendación era, mejor no comas a causa de tu poca fe, porque si a causa de tu poca fe comes lo que tú crees que es malo, lo malo no es comértelo, sino de la falta de fe con que te lo comiste. Es complicado el idioma ese, ¿verdad? Y dijo ahora, aquí viene el tropiezo, hermanos fuertes, si la comida le es a tu hermano ocasión de caer, no comas carne jamás. En otras palabras, cómetela solo esa carne que tú sabes que te la puede comer porque es bíblico y que no hay ninguna prohibición de maldad sobre la carne. Cómetela porque eres libre y tienes fe.
Dijo, pero cuidado, no lo hagas delante del hermano débil. No sea cosa que tu hermano débil tropiece por la fe tuya, por tu libertad. Tu hermano vaya a tropezar. Y si haces eso, ya no andas conforme al amor. ¿Cuántos dicen gracias por la palabra esta mañana? Mira lo que dice Romanos 14:20. Es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Yo estuve en Israel una vez y cuando llegamos al mar de Galilea, escuchen esto, había un grupo, éramos un viaje mixto de diferentes países que íbamos en el bus, recorriendo todo Israel y me causó tristeza la falta de doctrina. En algunos que estaban allí en el mar de Galilea, siempre se almuerza ahí el pescado, dicen el pescado de Pedro, allí hay vinos, hay cosas y me dio tristeza porque algunos hermanos pidieron unas botellas de vino para tomársela ahí en el mar de Galilea. Y había unos hermanitos que estaban diciendo, para el infierno se van todos. ¿Captan la idea o no la captan? ¿Estoy explicándolo bien? Entonces, eso, si ese hermano, si él tiene, yo no tengo libertad para hacerlo. Ahora, si él tuviera libertad para tomarse una copa de vino, pero él la toma sin ningún tipo de requerimiento en la conciencia, ese es problema de él con Dios. Pero si él sabe que un hermanito va a ser herido delante de su conciencia por la libertad que él tenga delante de Dios, y se toma esa copita de vino delante del hermano que lo ve como pecado atroz, la Biblia condena a ese que se la tomó porque no tuvo en cuenta la debilidad de su hermano. Mire cómo tenemos que andar en el cuerpo de Cristo. Y lo que me da gozo es que estos videos se lanzan y se reparten por ahí para allá para que la gente aprenda doctrina. Así que ya demostré la pregunta del principio. ¿Puedo yo andando con el Señor, siendo yo salvo, servir como tropiezo a alguien? La respuesta es sí, pudiera ser, si no me cuido de mi deber, que no solo es salvarme yo por la fe, sino cuidar a mi hermano para que yo no haga nada que mi hermano tropiece delante del Señor. Y esta palabra nos advierte a nosotros de todo ese mal que a veces uno dice, yo lo hago porque yo sé, porque no me importa, pero tenga cuidado porque usted puede causarle tropiezo a alguien. Y es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, con lo que ingiere delante de los demás. Así que he demostrado que hay impíos que me pueden hacer tropezar. También demostré que hermanos fuertes pueden hacerme tropezar si yo soy débil. Y si yo soy fuerte y actúo por mi libertad en Cristo, debo tener cuidado, no sea cosa que mi libertad sea tropiezo para un hermano que tiene poca fe. No puedo comer carne delante del que cree que no se puede, para considerarlo, para tener cuidado de él. Hermanos lindos, ¿qué moraleja más linda tenemos aquí en la iglesia? ¿Cuántos dicen amén por eso? Le pedí permiso a Ingrid para ilustrar de ella un testimonio bonito que ella nos dio de piedad. Cuando la hermana Ingrid, antes de casarse, fue a República Dominicana, iba ya a casarse con su esposo, iba a tener un tiempo de confraternidad con la familia, conocerlo mejor. Ya se conocían por años a la distancia, iba a ver cómo era el hombre y la familia. Ella vino a verme, pastor, ore por mí. Y ¿sabe qué hizo? Dice, llamé allá a mi familia, dije, familia mía, cuando yo llegue a República Dominicana, no me dejen andar sola con mi novio. Eso me lo dijo ella. Cuídenme para que yo no vaya a caer en tentación. Yo le digo siempre, les recomiendo aquí a todos los novios, no anden solos. Si usted es normal, el sexo opuesto le va a llamar la atención. No someta a prueba la demasiada confianza que tiene en el Señor. Y también a causa del testimonio. Y cuando ella me dijo eso, yo dije, wow, qué mujer tan fuerte en el Señor. Ella sabe el peligro que puede pasar. Y es mejor evitar el peligro que someterse al peligro, porque yo soy fuerte. Como decía aquel hermanito, yo prefiero, si hay un precipicio aquí abajo muy profundo, alejarme todo lo más que pueda de ahí, porque yo no puedo probar mi habilidad enfrente del peligro. Lo que me manda la palabra de Dios es alejarme para cuidar mi testimonio, mi integridad.
Sabe que yo creo que si los jóvenes fornican y no se arrepienten, han puesto un tropiezo delante de ellos. Escúchalo bien, joven, que te vas a casar. No andes solo con la novia. Ponga un chaperón. Cásate pronto. Yo te voy a casar pronto aquí en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque está probando fuerzas y usted no sabe cuándo puede venir la caída. Usted dice, pastor, pero yo me arrepiento después. Pero ¿sabe una cosa? El pecado tiene que ser disciplinado por la autoridad. Hasta que se disciplina, no hay una redención en lo práctico respecto a los tropiezos. Y la persona continúa con el tropiezo. Ese es un consejo que ahora me acordé aquí predicando. No era parte tampoco de mis notas. Pero tratemos de cuidar el testimonio delante del Señor para no ofender también a otros. Ahora quiero que te quedes con el tercer punto de un tropiezo que te puede venir, y a mí también, que se llaman los malos consejeros. ¿Cuántos aquí han visto los malos consejeros? Son peligrosos, ¿verdad? ¿Sabe que Balaam fue un consejero malo y su consejo hizo tropezar a Israel? Te voy a dar el texto para que lo apuntes en algún lugar allá en el libro de Números. Así lo puedes buscar, pero apunta Apocalipsis capítulo 2 y versículo 14. Apocalipsis 2, 14. El propio Cristo diciéndole a la iglesia acerca del peligro que Balaam significó para Israel. ¿Quién recuerda cuál fue la habilidad que tuvo Balaam delante de Balac? ¿Quién se acuerda? Balac, el rey de Zippor, llamó a un profeta llamado Balaam para que Balaam fuera y maldijera al pueblo de Dios. Balac creía que esa gente eran un peligro. Y hermanos, literalmente el que se mete con Israel tiene muchos peligros. Que Dios bendiga a Israel en esta mañana. ¿Sabes que mi oración por ello es que Dios los salve y les revele a Cristo? Y amo. Pablo decía, yo quisiera ser yo anatema. Decía Pablo, por amor a mis hermanos judíos. El deseo de Pablo era que los judíos se salvaran, porque aunque sean judíos, eso no los salva. Lo que los salva es que crean que hay un judío llamado Jesucristo, que es el único salvador de los hombres. Alábale si pueden esta mañana. Ese judío, por la parte humana era judío, ¿verdad? Pero vino del cielo, es Emmanuel, Dios con nosotros aquí. Y cuando él vino, Balac llamó, ven Balaam, te voy a pagar para que tú maldigas. Y como era plata por el medio, parte de los falsos profetas es que tapan la verdad si le dan dinero para decir la mentira. Monte de Sión no tiene compromiso con dinero. Monte de Sión va a predicar en la ayuda del Señor siempre la palabra de verdad. Monte de Sión no compromete su fidelidad a la palabra de Dios. Digan amén si lo van a orar por eso siempre. Señor, guárdanos para que nunca comprometamos por ninguna ganancia tu verdad. Y Balaam fue y Dios dijo, mira, no vayas. Consultó a Jehová, dijo, no vayas Balaam. Dijo Dios a él, no vayas. Pero el día siguiente llegaron otra vez mensajeros de Balaam con plata en la mano. Mira, dijiste que no, pero quizás si tú oras bien y oyes bien la voz, lo voy a parafrasear. Aquí te mandó Balaam un poco de billete. Si tú vas y maldices, mira, todo esto va a ser tuyo. Y Balaam, después que dijo Dios que no fuera, él dijo, Señor, ¿voy o no voy? El primer no de Dios es el que sirve, hermano. Y dijo Dios, sí, tú quieres, ve, pero solamente vas a decir la palabra que yo ponga en tu boca. Alaba a Dios si puede en esta mañana. Y cuando llegó Balac, ahora encendido en lascivia por el dinero, falso profeta ahora, ya iba en contra de la voluntad absoluta, que era que no fuera. Dios le permitió ir, y la voluntad permisiva de Dios no es tan segura como la voluntad absoluta. Él quiere que andemos en su voluntad. Él no quiere que disfrutemos su permiso. Él quiere que andemos en el corazón de Él. Y cuando llegó Balaam y hizo un acuerdo con Balac, el impío Balac, rey de Zippor, para Balaam, el profeta, lanzar palabras de maldición a fin de que Israel no dañara a esa tierra de maldad. Cuando fue a hablar maldición, dice ahora que Dios puso unas palabras lindas en el Balaam que iba a maldecir, y decía Balaam, Israel, cuán hermosas son tus tiendas. Y se le salió de adentro una cosa que Dios le inspiró. Dijo, y saldrá estrella de Jacob, y el que se levantará a regir las naciones. Alábale en esta mañana. Y aquel profeta, ahora comprado por dinero, le aconteció lo que dijo Dios. Tú vas a ir, eres ahora inicuo, pero tú vas a ser
y decir lo que yo pongo en la boca. Y él estaba, y voy ahora a arrancarlo. Y cuando iba a decir Israel feo, decía Dios, Israel, tus tiendas son hermosas. Cuán bellas son tus tiendas, Israel. Hermano, cuando hay un manto de bendición sobre ti, no hay diablo que te pueda maldecir. Digan amén si lo creen este día. No hay diablo que te pueda arrebatar lo que el Señor tiene para ti. Hoy aquí se profecía sobre esa verdad, profecía aquí en el devocional. Qué lindo. Ahora, este hombre cuando vio que perdió la plata, ¿por qué la perdió? Porque estaban pagándole para que maldijera. Y él lo que hizo fue bendecir por divinidad de Dios en su boca. Y cuando va a perder la plata, para su casa, mira, Balac, lo siento, pero Dios puso esto en mí, fue lo que yo pude hacer. Y se iba sin plata. Él dijo, ¿cómo me la voy a perder? Y dice la Biblia que se le acercó al impío Balac. Dijo, ven conmigo, mira, ¿sabes lo que tú puedes hacer? Tú ves que yo no pude hacer nada con mi boca, malo. Tú ves que Dios puso palabra en mí buena. Te voy a dar un consejo, dijo Balaam a Balac, el profeta, al rey impío. Dijo, mira, suelta muchachas moabitas en el pueblo que provoquen a los varones de este pueblo que yo bendije, para que ellas lo provoquen a la fornicación. Y cuando tú hagas eso, ellos llevan tiempo aquí en la guerra, han estado con sus mujeres. Cuando hagas eso, tú verás que ellos van a comenzar a pecar. Y tú, Balac, no vas a tener que matarlos ni enfrentarlos. Dijo Balaam a Balac, porque el Dios de ellos, cuando ellos se entreguen al pecado, Él mismo les va a caer encima y los va a destruir. Y cuando Cristo habló, dijo en Apocalipsis, hay algunos en la iglesia que tienen la doctrina de Balaam. Imagínense cómo estaba esa iglesia. Creo que era Pérgamo, ¿verdad? Otra iglesia. Tiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer fornicación. Dile que se arrepientan, porque si no, y venía un juicio para la gente que eran liberales respecto al sexo pervertido. Y Dios mandó advertencia a aquella iglesia, porque la doctrina del consejo de Balaam se había metido en la iglesia para arrancar los cimientos de la santidad. Todavía el mensaje de Dios es: jóvenes, adultos, permanezcamos a tal manera en el Señor y en adoración y en su fe y en oración y en ayuno, que la fornicación no se mete en nuestras tiendas. Dice la Biblia, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre haga está fuera del cuerpo, pero el que fornica, dice la palabra, contra su propio cuerpo peca, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Te enciende la televisión hoy día y puede haber un gran locutor cristiano hablando un mensaje elocuente, bello, en inglés o en español, pero generalmente estas verdades se ocultan tras los púlpitos. Pero Dios está levantando una iglesia que cree que la palabra de santidad es la palabra que me hace peregrino seguro al reino de los cielos. Qué bueno que nuestros jóvenes se cuiden, las damas, los caballeros también se vistan honestamente, por lo menos para que no causen morbo en el ojo ajeno y no seamos nunca piedra de tropiezo para las personas. ¿Cuántos dicen aleluya? Diga, siga predicando duro, pastor. Y por último quiero decirte esto, y es el cuarto punto, y aquí me voy a quedar esta mañana, y viene de acuerdo con el punto 3. El punto 3 es: no aceptes consejos de los malos. ¿Se acuerda el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de, ni en silla de, se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita. Ah, qué bello. No anda en consejos de malos. Pídele un consejo al pastor Eliseo, que te lo voy a dar bueno ese consejo por la palabra de Dios. Pídele consejo a un hermano fiel que te ayude. Dile, hermano, cómo son las cosas. Dime qué debo hacer, cómo. Y cuando te regañe alguien o te exhorte, que es la palabra bíblica correcta, dile, gracias porque tú lo haces, porque me amas. Gracias porque me estás evitando tropezar, atrasarme en el camino rumbo a la Jerusalén celestial. O incluso me estás evitando perder, oír mi nombre ser mencionado en el libro de la vida. Y en este punto quiero decir, hermanos, cuidado con los pervertidos sexuales de nuestros días. Hay una mujer que era una pervertida sexual, y lo digo en el sentido de que cobraba por servicios sexuales y le hundió la vida a un poderoso hombre de Dios.
Por eso Jueces 16 habla de la fortaleza de Sansón. Qué tremendo fue Sansón. La ciudad se conmovía cuando lo veía. Los filisteos se buscaron una piedra en el zapato con él. Y ese hombre abatía a los filisteos. Una vez con una quijada de un asno mató a miles de filisteos. Y la ciudad pagana se la tiró la puerta en los hombros, la levantaba por una fortaleza que había en él, dada por el Espíritu Santo de Dios. Y hacía unas hazañas, hermano, tremendas contra los enemigos. En aquel tiempo era frente a frente, face to face, con los enemigos impíos. Él era un juez de Israel lleno de Dios. Hasta que un día una pervertida sexual recibió salario de los enemigos. Dios, mira, aquí está, idéntico a Balaam, pero ahora desde el punto de vista sexual, ¿verdad? Ve a este hombre, enamóralo. Él se enamora de ella también. Es Dalila, de allá de aquel lugar filisteo. Y esta mujer viene con una inquisición exactamente mostrando cómo el diablo opera. Y dice que todos los días venía y decía: si tú me amas, declárame, Sansón, cuál es el secreto de tu fuerza. Porque había una fuerza en él con un secreto. ¿Cuál era, Melito? El cabello de Sansón, como una señal única en Israel de que era nazareo, no nazareo sino nazareo, apartado del vientre de su madre para Dios. Su cabello nunca se cortaba. Y donde la gente veía un hombre con pedo así, decía: Dios lo apartó del vientre. Es la señal de que es a todos los hombres distinto aquí, ese hombre nazareo. Y la mujer estaba buscando, porque era una impía, no conocía cómo era el asunto del nazareato. Dime, Sansón, porque te veo tan fuertote, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Y él le hizo 2 o 3 mentiritas y comenzó a hacer mentiritas y mentiritas y mentiritas y mentiritas. Si me atan con mimbres nuevos, me debilito. Y ella fue y lo ató. Y decía: filisteo contigo. Y él rompía aquello y salía corriendo y decía: me engañaste, Sansón. Hasta que un día dice que ella venía todos los días. Y todos los días le decía: si tú me amas, declárame el secreto de tu vida. Dice, cuando él oyó todos los días, dice, su alma se redujo a mortal angustia. Y dijo: mira, Dalila, ya lo voy a decir, de verdad es que nunca navaja ha pasado por mi cabeza. Si me cortan mi cabello, me quedaré como los demás hombres, no tendré jamás fuerza. Ella dijo: ¿es verdad? Sí, es verdad. Yo digo de verdad. Ella no cortó el cabello, lo durmió en sus rodillas. El hombre estaba anestesiado de un tipo de amor que saca resultados de. El amor no saca nada de. El amor lo que hace es dar. Cuando se enamoren, dile: cuánto te voy a dar de amor, no cuánto provecho voy a sacar de ti. Y lo durmió, lo mimó, y dormido, ya con el secreto revelado a la impía, pervertida sexual, ella fue. Y antes que le dieran la plata por la cual le pagaron para hundir a un hombre de Dios, ella mandó a los filisteos que vinieran. Ellos vinieron y cortaron aquellas guedejas llenas como símbolo de llenura del poder de Dios. Y a partir de ahí, cuando lo despertó, Sansón, como otras veces, creía que era un león. Pero la gran noticia desesperantemente dolorosa era: ya el Espíritu del Señor se había apartado de él. Oren por mí, yo le tengo mucho miedo al pecado, le tengo pánico porque el pecado te quita el poder de Dios. Gracias, hermano Arnel. El pecado te quita el poder de Dios. La santidad es sinónimo de autoridad en el Espíritu. Hay que orar, mis santos hermanos, por no pecar contra Dios, porque el pecado, el mal consejero o pervertido de nuestras vidas sexuales pueden hacer. Y ese hombre sí tropezó para caída definitiva. Y con dolor, ustedes saben cómo murió. Murió con una hazaña. Él oró, ya con los ojos sacados por los enemigos, débil. Y lo pusieron para burla. Y había una casa llena de gente arriba. No me acuerdo cuántos miles eran. Y se comenzaron a burlar de Sansón. Y Sansón estaba ciego. Con su pelo ya había comenzado otra vez a crecer. Y cuando él se vio ya burlado y sabía que iba a morir ese día, lo trajeron allí para humillarlo más, para reírse aún de su Dios Jehová. Él le dijo al que lo guiaba: por favor, llévame a los 2 postes que sostienen, así lo voy a parafrasear, los cimientos de esta casa. Ay, qué lindo es el poder de Dios. ¿Cuánto alaban aquí el poder de nuestro Dios? Llévame allí. Y cuando él, Sansón, debilitado, burlado, se dio cuenta que iba a morir ya, oró con las manos puestas
Lo menos que pensaban esos enemigos, con las manos puestas en las columnas principales del edificio, lleno arriba de enemigos en orgías y en perversión. Y dijo: Señor, fortaléceme aún una vez y me vengaré de mis enemigos, aunque sea con mi muerte. Y cuando oró así por última vez en su vida, vino sobre él el Espíritu Santo. Y la fuerza que perdió por el pecado con Dalila, el Señor se la recuperó por última vez. Y qué triste que la hazaña más grande que hizo, la hizo muriendo, cuando ese no era el plan de Dios para él. Y empujó las dos columnas y la casa se cayó encima de él. Murió así. Pero también dice que mató más al morir de los enemigos, en aquel tiempo era así, de Jehová, que los que mató en toda su carrera como hombre de Dios, defensor del pueblo judío. Lindos hermanos, te veo caminar en el mejor camino y único camino que hay. Te veo seguro porque vienes a una iglesia que te predica una palabra para asegurar tu fe. Te veo seguro porque estás oyendo un mensaje que te dice: imposible es que no vengan tropiezos, pero tú los vas a ver, los impíos, los malos consejeros, el pecado, los vas a ver y te vas a cuidar, porque si lo ves, vas a evitarlos, porque vale la pena llegar allá a la ciudad que nos está esperando en el cielo. La ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo creo con todo mi corazón esta mañana que Dios te va a dar la mano de Él esta mañana, así, mira, como mano extendida. ¿Sabes qué? Creo que esta mañana Dios te extiende su mano y te toma, y a mí también. Diga fuerte: y a mí también. Me toma de la mano para que no tropecemos, porque su promesa hoy fue que si andas en este camino, aunque no seas muy inteligente, yo tampoco lo soy, pero aunque andes en este camino, aunque no tengas toda la habilidad, Él promete que si andas en el camino, no te extraviarás. Yo he tropezado algunas veces y me encanta cuando hablo transparentemente, porque la gente debe tener un concepto claro de Pablo. Él dijo: ayúdenme orando por mí a Dios. ¿Cuántos aquí dicen: yo también he tropezado muchas veces? Pero gloria a Dios que no han sido tropezones mortales, sino para chichones, ¿verdad? Para aprender, para cuidarme, para tener ahora más luz que antes, para poder ser un maestro de las palabras que diga: hermanos, yo sé por dónde el diablo se esconde. Ten cuidado, porque no vale la pena haber comenzado en el camino. Lo que vale la fuerza y el esfuerzo es llegar hasta el final de la carrera.